Todos terminamos el día de alguna forma. Algunos simplemente se rinden al agotamiento. Otros miran una pantalla hasta que la mente se apaga sola. Y la mayoría se acuesta sin pensar demasiado en lo que está permitiendo entrar en su cabeza antes de cerrar los ojos. Parece normal. Pero ese momento, justo antes del sueño, no es inofensivo. Tu cuerpo descansa, pero tu mente no. Ese es el punto que nadie enseña. Puedes apagar las luces, puedes dejar de moverte. Pero hay una parte de ti que sigue funcionando en segundo plano. Y no está simplemente soñando, está procesando, reforzando, reordenando todo lo que le diste durante el día. Especialmente lo último que le entregaste antes de dormir. Ahí es donde muchos pierden la batalla sin saberlo. Porque se acuestan con pensamientos cargados de ansiedad. Con frustración sin resolver. Con imágenes inútiles. Con palabras que no eligieron pero dejaron entrar. Y mientras creen que descansan, están alimentando, desde el fondo, la misma programación que quieren cambiar. El día puede haber sido largo. Puedes haber cumplido tareas, esforzarte, dar lo mejor. Pero si cada noche terminas el día en modo automático, sin intención, sin dirección, sin conciencia, entonces estás reforzando sin querer la versión de ti que ya no quieres seguir siendo. Es como si cada noche tuvieras la oportunidad de cerrar una puerta. Pero decides no tocarla. No porque no quieras, sino porque nadie te enseñó que ese momento es sagrado. Y lo es. No porque tenga magia, sino porque tiene algo más poderoso, repetición silenciosa. Esa que no notas, pero que define todo. Lo que piensas mientras el mundo baja la voz. Queda registrado. Lo que te repites cuando nadie te escucha. Se convierte en tu guía. Lo que visualizas, lo que sientes, lo que asumes como cierto antes de dormir. No desaparece. Se instala. Y lo haces sin pedir permiso. Porque en ese estado, entre el cansancio y la inconsciencia, tu mente ya no discute contigo. No te cuestiona. No te contradice. Solo recibe. Y todo lo que recibe, lo empieza a hacer parte de ti. Por eso hay personas que se esfuerzan cada día, pero sienten que no avanzan. Repiten afirmaciones por la mañana, se llenan de motivación temporal. Pero cada noche refuerzan el guión contrario. El del miedo. El del autosabotaje. El de no soy suficiente. Y entonces, su subconsciente se convierte en un editor silencioso que borra lo avanzado. No porque quieras sabotearte, sino porque tú mismo le diste el material con el que trabaja. Nadie te dijo que lo más importante no es lo que haces en el día, sino lo que permites que permanezca cuando todo se detiene. Lo que piensas mientras te quedas dormido. Es el contenido que tu mente reproduce una y otra vez sin que te des cuenta. Es el entrenamiento invisible que va moldeando tu carácter. No en un solo día, pero sí cada día. Y eso lo convierte en determinante. Si te acuestas con ideas de cansancio, de culpa, de comparación, de carencia, tu mente se adapta a ese estándar. Y lo replica. Y lo normaliza. Pero si, por el contrario, te acuestas con intención, con una afirmación clara, con una imagen mental del hombre que estás construyendo, entonces estás haciendo algo que pocos entienden. Estás usando la noche como herramienta de transformación real. Y eso cambia todo. No necesitas rituales complicados. No necesitas saber cómo funciona cada parte del cerebro. Solo necesitas entender que tu mente sigue funcionando aunque no estés despierto. Y si eso es así, ¿no sería inteligente dirigir ese funcionamiento hacia algo que te fortalezca? No es cuestión de suerte. Es cuestión de enfoque. La mayoría se duerme para escapar. Los que cambian su vida, se duermen para construir. Y construir no significa agregar más peso al día. Significa liberar lo que ya no necesitas. Y plantar lo que sí. Eso requiere algo muy simple, decisión. Decisión de no acostarte con lo primero que aparece.
Decisión de no repetir el mismo patrón cada noche. Decisión de hablarte con firmeza antes de cerrar los ojos. Porque si no lo haces tú, tu entorno, tu pasado, tu cansancio, lo harán por ti. Y entonces, mañana será igual. No por falta de capacidad, sino por falta de intención. Hoy puedes romper ese ciclo. Sin ruido. Sin testigos. Sin drama. Solo tú. Contigo. Antes de dormir. Haz una pausa. Respira profundo. Y elige qué vas a sembrar esta vez. No se trata de mentirte. Se trata de elegir con qué vas a alimentar la parte más profunda de tu mente. No dejes que esa parte trabaje sin dirección. Porque trabajará igual. La diferencia es si lo hará a tu favor o en tu contra. Y esa diferencia empieza esta noche. No necesitas hacer nada para seguir siendo la misma persona que fuiste ayer. Solo tienes que cerrar los ojos cada noche sin cuestionar lo que estás pensando. Dejar que tu cabeza divague sin filtro. Revisar mentalmente todo lo que salió mal. Pasar los últimos minutos frente a una pantalla, sin intención, sin dirección. Y así, sin darte cuenta, te vas moldeando en la repetición. Eso es lo que hace la mayoría. No porque quiera vivir atrapada en el mismo patrón, sino porque nadie le enseñó a cerrar el día con conciencia. La gente habla de cómo empezar la mañana, de cómo organizar la agenda, de cómo ser productivo, disciplinado, enfocado. Pero casi nadie te habla de cómo terminar, de cómo soltar el día sin rendirte a él, de cómo no arrastrar el caos de hoy hacia el amanecer de mañana. Y esa omisión es peligrosa. Porque si no decides cómo terminar tu día, tu mente lo terminará por ti. Siguiendo el mismo libreto de siempre. El mismo diálogo interno. La misma sensación de culpa o insuficiencia. El mismo repaso inconsciente de lo que no lograste. Las mismas imágenes, los mismos reclamos, las mismas dudas. No hay descanso verdadero cuando te acuestas repitiendo las voces que te frenan. No hay avance real si te duermes con la mente en piloto automático. Dormir sin dirección es dejar que tu historia se escriba sola. Y lo que se escribe sin intención, termina por reflejar un pasado que ya no te representa. Pero que sigues reforzando cada noche. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te has acostado agotado emocionalmente? No por lo que pasó, sino por lo que no puedes dejar de pensar. Te dices que fue un mal día, que no diste lo mejor, que sigues estancado. Y con esas palabras, con ese tono, con esa carga, le das a tu mente la señal de que eso es lo normal. Y como todo lo que se repite se instala. Lo repites mañana. No necesitas gritarle a tu subconsciente para que entienda. Él solo escucha lo que tú le das con más frecuencia. Y si lo que más le das antes de dormir son pensamientos que te conectan con tu versión más débil, entonces no es sorpresa que te cueste avanzar. La transformación no se construye solamente con lo que haces mientras estás despierto. Se consolida con lo que permites cuando ya no estás atento. Ese momento donde todo se apaga, donde la lógica ya no está al mando. Donde las emociones se quedan girando sin control. Es el momento donde más vulnerable eres. Y también donde más puedes reescribirte. Pero necesitas darte cuenta. Necesitas entender que la noche no es una pausa, es una continuidad. Y si no la diriges, seguirá el camino más fácil. El camino viejo. El camino conocido. Dormir sin dirección es como dejar un barco sin timón en medio del océano. El viento lo moverá, pero no necesariamente hacia donde tú quieres ir. Tu mente, sin guía, no se apaga, sigue navegando por los mismos mapas que le diste los días anteriores. Y si esos mapas están basados en inseguridad, en duda, en frustración, entonces no importa cuántas metas te propongas. Terminarás en el mismo punto una y otra vez. Pero hay algo que puedes hacer. Algo que casi nadie hace. Y es tan simple como poderoso. Decidir cómo cerrar tu día. Dirigir el último pensamiento. Instalar la última imagen.
Sostener una afirmación con intención real. No necesitas sentir que ya lo lograste. Solo necesitas decidir que no vas a reforzar lo que te limita. Incluso si el día fue pesado, incluso si fallaste, incluso si no fue como esperabas. Puedes acostarte como el hombre que elige su camino. No como el que repite el que le impusieron. Tu dirección no depende de lo que pasó. Depende de lo que eliges permitir justo ahora. Y ahora es cuando puedes decirle a tu mente: esto no termina con frustración. No me voy a dormir cargando el día. Me permito soltar lo que no puedo cambiar. Me enfoco en quien quiero ser mañana. Porque si no te hablas tú con firmeza, lo hará tu pasado con fuerza. Y créeme, el pasado tiene memoria. Y también tiene voz. Y si no la callas, va a hablar por ti cada vez que bajes la guardia. Por eso esto no es un ritual bonito. No es una moda de desarrollo personal. Es una estrategia. Una herramienta. Un acto de liderazgo personal silencioso. Cerrar el día con dirección no requiere perfección. Solo requiere intención. Repetir lo mismo no te transforma. Te acomoda. Te adormece. Te encierra en lo que ya conoces. Pero dirigir tu pensamiento antes de dormir, aunque sea con una frase, una visualización, una respiración profunda, te vuelve protagonista. Te pone de nuevo al mando. Y no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo con conciencia. Cada noche. Sin excusas. Sin distracciones. Porque mientras todos apagan el día con ruido, tú puedes elegir apagarlo con enfoque. Y cuando haces eso, aunque el mundo no lo vea, tú lo sientes. Y eso basta. No subestimes la forma en que te hablas cuando nadie más te escucha. Esa voz interna que susurra en la oscuridad justo antes de que te entregues al sueño. No desaparece con el descanso. Permanece. Resuena. Se repite. Y termina transformándose en parte de ti. Muchas veces creemos que pensar es inofensivo. Que porque no lo decimos en voz alta, no tiene consecuencias. Que si nadie lo escucha, no afecta. Pero la mente no necesita testigos para obedecer. Solo necesita repetición. Y lo que más escucha de ti antes de dormir, es lo que empieza a construir como verdad. La mayoría se habla con dureza al final del día. No hice lo suficiente. Estoy cansado de mí mismo. Nada cambia. Siempre es lo mismo. Y lo dicen como si fuera una simple queja. Pero su mente lo escucha como una instrucción. Como un patrón a reforzar. Como una identidad a mantener. Lo que tú dices, aunque sea cansado, frustrado, desmotivado, se queda girando en tu interior. Y si lo haces cada noche, ese pensamiento ya no será una emoción pasajera, será una creencia estructural. Una que ni siquiera cuestionas al día siguiente. Una que filtra cómo ves el mundo, cómo reaccionas, que eliges y que dejas pasar. No es magia. Es entrenamiento. Es programación no intencional. Y si entiendes eso, puedes revertirlo. Porque lo mismo que te ha condicionado también puede liberarte. Si lo diriges con intención. Lo que te dices a ti mismo antes de dormir tiene más impacto que cualquier conferencia motivacional. Porque esa voz interna no tiene competencia en ese momento. Está sola. Está enfocada. Está abierta. Y todo lo que entra ahí queda instalado sin resistencia. Si cada noche repites que estás cansado de fracasar, la mente no evalúa si es verdad o no. Simplemente lo integra. Si te repites que no puedes más, la mente lo asume como dirección y ajusta tu energía al día siguiente para que no puedas. Pero si cambias el tono, si te hablas como quien está construyendo algo, aunque todavía no lo vea, aunque todavía duela, aunque no parezca real aún, entonces tu mente también cambia su respuesta. Porque lo que tú sostienes con intención, tu mente lo empieza a asumir como identidad. Y la identidad es la base de todo. No haces lo que haces por casualidad.
Lo haces porque, en el fondo, hay una idea de quién eres y que es posible para ti. Y esa idea suele repetirse más fuerte justo antes de dormir. Es el momento donde estás más honesto contigo. Donde no actúas para nadie. Donde no finges. Solo eres. Y lo que seas en ese momento, es lo que refuerzas. Por eso, aunque te parezca pequeño, lo que piensas y sientes en los últimos minutos del día, es como una siembra directa en el terreno más fértil que tienes, tu subconsciente. Y ese terreno no filtra entre lo que quieres y lo que temes. Solo cultiva lo que recibe con emoción. Entonces, cada palabra cargada de cansancio, resignación o autocrítica queda registrada. Y cada palabra cargada de intención, dirección o claridad, también. Tú decides qué tipo de semilla va a trabajar tu mente mientras tú duermes. Y como todo proceso mental responde a repetición, no importa tanto si lo crees ahora. Importa si estás dispuesto a sostenerlo cada noche hasta que tu mente lo crea por ti. Ese es el verdadero cambio. No el de repetir frases vacías esperando milagros, sino el de instalar un nuevo diálogo interno que, con el tiempo, desplace el anterior. Porque no necesitas pelear con tu mente para transformarla. Solo necesitas ofrecerle una narrativa más fuerte, más clara, más tuya. La mente, por diseño, busca coherencia. Y si escucha algo una y otra vez, sobre todo en momentos de baja resistencia consciente, asume que es lo real. Ese momento, justo antes de dormir. Donde estás cansado, vulnerable, con menos filtros mentales. Es donde puedes hacerle llegar esa nueva versión de ti mismo. Una y otra vez. Hasta que se vuelva familiar. Y luego se vuelva verdad. Pero tienes que hablarte. Y hablarte bien. Hablarte como quien sabe que no todo está resuelto. Pero que aún así merece una nueva historia. Estoy aprendiendo. Estoy creciendo. Estoy en camino. Estoy en control de mi enfoque. Estoy dejando atrás lo que ya no me representa. Frases así, sostenidas con intención y respiración profunda. No son placebo, son construcción. Y no necesitas que funcionen de inmediato. Solo necesitas que sean más frecuentes que las otras. Las que llevas años repitiéndote sin darte cuenta. Tu mente es leal. Leal a lo que más escucha. Leal a lo que más repites. Leal a lo que más emocionalmente sostienes. Entonces, ¿a qué estás siendo leal cada noche? Si no cambias esa respuesta, no importa cuánto hagas en el día. La noche seguirá programando tu identidad anterior. Y esa identidad tomará el control. Pero si decides hoy empezar a hablarte diferente, aunque no lo sientas aún, aunque no veas resultados mañana, aunque el día haya sido duro, entonces, en silencio, estarás desplazando el guión antiguo. Y estarás construyendo uno nuevo. Uno que no grita, pero se impone. Uno que no necesita testigos, pero transforma todo. Porque lo que te dices antes de dormir se convierte en cómo te levantas, en cómo piensas, en cómo decides. Y, poco a poco, en quién eres. Muchos creen que cuando se termina el día, también se apaga todo lo que ocurrió. Que basta con cerrar los ojos, con dejar caer el cuerpo sobre la cama. Para que el peso desaparezca, para que el caos se pause. Para que la mente se detenga. Pero no funciona así. Apagar las luces no significa apagar lo que llevas dentro. Puedes oscurecer la habitación. Puedes dejar el celular a un lado. Puedes cubrirte con las mantas y cerrar los párpados. Pero si por dentro hay desorden, ese desorden sigue activo. No necesita estímulos externos para quedarse. Lo llevas contigo. Y ese es el problema. No lo que pasó hoy, sino lo que decides no limpiar antes de dormir. Porque si no lo limpias, lo cargas. Y si lo cargas esta noche, lo arrastras mañana. El cansancio que sientes no siempre es físico. Muchas veces es mental. Y no por la cantidad de pensamientos,
sino por la calidad de los que toleras justo antes de dormirte. Pensamientos que parecen pequeños. No avancé nada hoy. No sé qué estoy haciendo con mi vida. Esto nunca va a cambiar. Pero que no desaparecen con el sueño. Se quedan. Y mientras duermes, tu mente hace su trabajo. Organiza, refuerza, clasifica. Y lo hace con el material que tú dejaste disponible. ¿Y qué material le estás dejando cada noche? Porque no necesitas decirlo en voz alta. No necesitas escribirlo. Solo necesitas pensarlo lo suficiente para que tu subconsciente lo tome como válido. Y cuando ese pensamiento se vuelve el último del día, se convierte en el primero del día siguiente. Aunque no lo notes. Aunque no lo recuerdes. Aunque te digas que ya pasó. Nada pasa si no lo limpias. Nada se borra si no lo cuestionas. Nada cambia si sigues dándole a tu mente el mismo patrón emocional cada noche. La mayoría de las personas no lo nota porque están distraídas. Llegan al final del día y solo quieren desconectarse. Ponen cualquier cosa en la televisión. Revisan redes sociales sin pensar. Se anestesian con estímulos que no aportan, pero que los mantienen lejos de sí mismos. Y así, sin darse cuenta, se acuestan sin haber aterrizado. Sin haber cerrado bien. Sin haber puesto orden en lo que llevan dentro. Ese tipo de noche no restaura, agota. Y por eso hay quienes duermen 8 horas y aún así se levantan sin energía. No descansaron. Solo se apagaron por unas horas. Pero por dentro, todo siguió encendido. Desordenado. Confuso. Pesado. Dormir no es desaparecer. Dormir es una transición. Y si no la haces de forma consciente, tu mente la hace con lo que encuentra. Y muchas veces lo que encuentra es ruido. Ruido de lo que no dijiste. Ruido de lo que no soltaste. Ruido de lo que fingiste no sentir. Y ese ruido, aunque no lo escuches, se vuelve tu ambiente interno. Ese que determina tu estado de ánimo. Ese que influye en tu claridad. Ese que te hace repetir actitudes que ni siquiera sabes de dónde vienen. Pero sí sabes. Vienen de todo lo que cargas sin limpiar. Vienen de cada noche en la que te dijiste mañana lo arreglo, y no lo hiciste. Por eso este momento, el final del día, es más importante de lo que parece. No porque sea mágico, sino porque es el único espacio donde tú puedes tener el control completo. No hay jefes. No hay familia. No hay audiencia. Solo tú. Contigo. Y eso es poder. Porque si usas ese momento bien, si lo haces sagrado, si le das intención, entonces lo que cargabas ya no te controla. Ya no te arrastra. Ya no se cuela en tus decisiones. Y no necesitas un gran ritual para lograrlo. Solo necesitas una práctica constante de limpieza interna. Cierra el día con una pregunta. ¿Qué no quiero llevarme conmigo esta noche? Y respóndela con honestidad. Siente lo que tengas que sentir. Reconócelo. Y luego, déjalo. No para negarlo, sino para no dormir con él. No conviertas tus pendientes emocionales en almohadas. No abraces tus dudas como si fueran parte de ti. No uses tu cama como basurero mental. Haz de tu noche un espacio de dirección, no de evasión. Y si lo haces, todo empieza a cambiar. No de inmediato, pero sí de forma inevitable. Porque lo que limpias, deja espacio para lo nuevo. Y lo nuevo, si está basado en intención, puede llevarte más lejos que cualquier motivación de la mañana. La noche no está hecha para olvidar. Está hecha para ordenar. Para reconfigurar. Para preparar el terreno de quien vas a ser al despertar. Pero ese terreno no se limpia solo. Se limpia cuando tú eliges no dormir con el peso del día anterior. Y eso, aunque nadie lo vea, te cambia. Porque un hombre que limpia su mente antes de dormir es un hombre que se despierta más ligero, más claro, más fuerte. Tu identidad no es un accidente.
Es un proyecto. Uno que se va construyendo con todo lo que piensas, repites, toleras y decides sostener. La mayoría no lo ve así. Cree que ser uno mismo es algo fijo, algo que ya está dado. Como si la personalidad fuera una etiqueta. Como si no tuviera margen de maniobra. Y entonces repiten frases como: yo soy así. Siempre he sido inseguro. Nunca termino lo que empiezo. Y lo dicen con tal convicción, que terminan convirtiendo esas frases en cimientos mentales. En una identidad tan arraigada, que ya no se preguntan si realmente fueron ellos quienes la eligieron. Pero la verdad es otra. Lo que tú llamas yo muchas veces es solo un conjunto de repeticiones mentales que nadie supervisó. Y si fueron instaladas sin intención, pueden ser reemplazadas con conciencia. Eso no ocurre en un solo acto. Ocurre cuando cada noche dejas de reforzar lo viejo y comienzas a visualizar con fuerza lo nuevo. Visualizar no es imaginar por gusto. No es fantasear con una versión perfecta de ti mismo. Es un entrenamiento. Es práctica emocional. Es darle una dirección clara a tu mente para que deje de operar en automático. Tu cerebro necesita modelos. Y si no se los das tú, usará lo que siempre ha visto. Por eso muchas personas actúan como sus padres. Piensan como sus miedos. Y se comportan como sus fracasos. No porque lo elijan, sino porque nunca imaginaron otra opción con suficiente intensidad. Aquí es donde la noche se convierte en tu aliada. Porque es ahí, cuando el mundo baja el volumen. Cuando nadie te exige nada. Cuando no estás actuando para otros. Que puedes presentar esa nueva imagen. La del hombre que quiere ser. La del que ya no responde desde la herida. La del que no actúa desde la escasez. La del que no duda de su valor. Y no necesitas creerla del todo. Solo necesitas sostenerla con convicción. Tu mente no distingue entre una imagen externa y una interna si la vives con fuerza. Así que si cierras los ojos y te ves caminando con seguridad, respondiendo con claridad, tomando decisiones con firmeza, tu sistema emocional empieza a ajustar su comportamiento a esa visión. No porque seas un iluso, sino porque estás haciendo lo que pocos hacen. Le estás mostrando a tu mente quién quieres ser, antes de que la vida te imponga otra vez lo que siempre fuiste. Pero no basta con visualizar una vez. La clave está en la repetición. No mecánica, sino cargada de emoción. Porque si cada noche te ves fallando, tu mente lo registrará como tu identidad. Pero si cada noche te ves avanzando, aunque no haya resultados inmediatos, tu mente empezará a reconocerte como alguien en progreso. Y eso cambia todo. Porque un hombre que se percibe a sí mismo en movimiento, no se detiene tan fácil. No negocia con sus excusas. No vuelve atrás solo porque se sintió débil un día. La visualización es una preparación. Un entrenamiento privado que te da recursos en el momento real. ¿Alguna vez actuaste con más claridad de lo que esperabas? ¿Tomaste una decisión firme sin saber de dónde salió esa fuerza? Probablemente fue porque habías ensayado ese momento en tu mente, aunque no lo recuerdes. Y si no fue así, imagina lo que podrías lograr si lo hicieras de forma consciente. Visualiza. No por ego. No por vanidad. Sino porque necesitas que tu mente tenga una imagen clara de lo que quiere construir. Y si esa imagen es borrosa, tus acciones lo serán también. Hazlo simple. Pero hazlo real. Cierra los ojos. Respira hondo. Y ve al hombre que estás construyendo. Cómo habla. Cómo se mueve. Cómo enfrenta lo difícil. Cómo se levanta después de fallar. Cómo lidera su propia vida. Si no te sale al principio, no importa. Tu mente está acostumbrada a lo contrario. Pero si insistes cada noche, si sostienes esa imagen con decisión, llegará el momento en que ya no parecerá una fantasía. Parecerá familiar. Y lo familiar se convierte en lo cómodo. Y lo cómodo en lo repetible.
Y cuando repetirlo se vuelve natural, tu entorno empieza a alinearse. No porque cambió por sí solo, sino porque tú lo guiaste desde dentro. Nada externo se sostiene si no está anclado en una visión interna fuerte. Y esa visión no aparece sola. Se cultiva. Se instala. Se visualiza. No es una pérdida de tiempo. Es una inversión de identidad. Y cada vez que la repites antes de dormir, estás ampliando la distancia entre quien fuiste y quien ya no estás dispuesto a seguir siendo. Hay una forma de acostarse que parece descanso, pero en realidad es rendición. Una forma de soltar el día no desde la conciencia, sino desde la resignación. Y esa forma silenciosa de dormirse, aparentemente inofensiva, es una de las razones por las que tantos hombres siguen atrapados en la misma vida. Los mismos hábitos. Las mismas excusas. Porque no importa cuánto hayan trabajado, ni cuántas metas hayan anotado, ni cuánta motivación hayan consumido. Si cada noche se acuestan sintiéndose vencidos, derrotados, vacíos, ese mensaje queda grabado como verdad. Y la mente, una vez más, obedece. Dormir como víctima no significa llorar, ni hacer drama. Significa cerrar los ojos con una idea fija. No puedo más. No tengo salida. Siempre me pasa lo mismo. Esas frases no necesitan volumen. No necesitan palabras siquiera. Basta con el sentimiento. Basta con la energía con la que entregas tu cuerpo al sueño. Porque la emoción que sostiene tu último pensamiento marca la pauta de tu estado interno. Y si ese estado es de derrota, no importa cuántas horas duermas, te levantarás igual. O peor. Tu mente no se apaga cuando te acuestas. Solo deja de estar bajo tu control consciente. Y si tú no ocupas ese espacio, lo ocupa la narrativa que más veces hayas repetido. Y en la mayoría de los casos, esa narrativa es la de la víctima. La que siempre sufre. La que siempre lo intenta pero no puede. La que ya no espera nada. La que culpa al pasado, al sistema, a los demás. Dormir así es como firmar un contrato diario con tu debilidad. Como si cada noche reafirmaras, en silencio: esta versión mía es la única que conozco, así que me quedo con ella. Y no te das cuenta. Porque parece inofensivo. Porque estás cansado. Porque el día fue duro. Porque ya mañana será otro día. Pero no será otro día si tú no eres otro al acostarte. No necesitas tenerlo todo resuelto para dormir en paz. Solo necesitas tomar una decisión. No seguir alimentando lo que te debilita. Eso ya cambia el juego. Esa pequeña lección, cuando nadie te ve, es el comienzo de una transformación real. Dormir como líder no significa dormir perfecto. Significa no repetir el patrón de la víctima que se rinde todas las noches sin pelear. Significa acostarte como quien, aunque falló, no se entrega. Como quien, aunque no avanzó mucho, no retrocede. Como quien, aunque se siente cansado, aún se respeta. Y el respeto empieza en cómo cierras tu día. Puedes seguir justificando tu estado con todo lo que te pasó. O puedes empezar a elegir una postura distinta. Aunque todavía no tengas todos los resultados. Hoy fue difícil, pero no soy un derrotado. Hoy me equivoqué, pero no soy un fracasado. Hoy no hice todo lo que quería, pero sigo en el camino. Ese tipo de frases no son placebo. Son protección. Son dirección. Son decisión. La víctima duerme como si no tuviera opción. El que decide cambiar duerme como quien está en transición. Con heridas, sí. Con dudas, tal vez. Pero con una claridad. No me entrego a lo que me rompe. Si tú no defines quién eres al final del día, el día lo definirá por ti. Y muchas veces, lo hará con crueldad. Por eso dormir no es solo un acto biológico. Es un acto de posicionamiento interno. De cerrar el día con intención.
de asumir el control de la narrativa antes de que el silencio la transforme en una repetición automática. La víctima no reescribe nada. Solo revive. Una y otra vez. Las mismas escenas. Los mismos pensamientos. El mismo agotamiento. Pero tú ya sabes que eso no es descanso. Eso es prisión mental disfrazada de rutina. Y si estás leyendo esto, es porque ya no estás dispuesto a seguir así. Nadie puede hacer esto por ti. Nadie va a venir a ordenar tus pensamientos nocturnos. Nadie va a meterse en tu cabeza para cambiarte la narrativa. Eso es tuyo. Tu deber. Tu terreno. Y si lo cuidas, aunque sea con un pequeño gesto cada noche, te vas a levantar distinto. No de inmediato, pero sí inevitablemente. Porque quien deja de dormir como víctima, empieza a despertar como líder. Y eso no necesita validación externa. No necesita elogios. No necesita aplausos. Solo necesita un momento de honestidad antes de apagar la luz. Así que esta noche, cuando estés a punto de acostarte como siempre, detente. Haz una pausa. Respira profundo. Y pregúntate, ¿estoy repitiendo el guión de la víctima? ¿O estoy dispuesto a escribir algo distinto esta vez? No necesitas tener la respuesta perfecta. Solo necesitas hacerte la pregunta cada noche. Y un día, sin saber exactamente cómo, la respuesta ya no será una duda. Será una afirmación. No final de cada día, cuando todo o mundo desacelera. Existe un momento que ninguém ve. Ninguém comenta. Ninguém valoriza. Pero tú sabes que está ahí. Ese instante en el que estás solo contigo mismo. Sin la voz de otros. Sin las exigencias del afuera. Sin los ruidos que usualmente te distraen. Y justo ahí, en ese silencio sin testigos, es donde se define algo fundamental. ¿Vas a entregarte otra vez a la misma versión de siempre? ¿O vas a usar este momento como ritual de reconstrucción silenciosa? Porque eso es lo que tienes frente a ti. No una rutina. No una sugerencia. Un ritual. Un espacio que no necesita incienso ni música suave. Solo necesita una decisión firme. Esta noche no me rindo. Esta noche me fortalezco. Esta noche le doy forma al hombre que estoy eligiendo ser. Y eso no se logra con motivación. Ni con una frase bonita en una red social. Se logra con práctica. La mente no se transforma por inspiración. Se transforma por repetición. Y si cada noche haces lo mismo, te acuestas con ruido, con quejas, con agotamiento emocional no procesado, seguirás despertando en el mismo estado interno. Pero si cada noche, por más pequeño que sea el gesto, eliges un acto de liderazgo personal, todo empieza a cambiar. Entonces hazlo. Hazlo simple. Hazlo real. Hazlo tuyo. Aquí tienes una guía. No para seguirla como un robot, sino para adaptarla a ti. Para que tengas un punto de partida. Para que no termines el día como lo empezaste. Ritual nocturno de reconstrucción silenciosa. Apaga las distracciones. Nada de televisión encendida. Nada de redes sociales hasta el último segundo. Nada que contamine tu mente con lo que no suma. Este momento es solo tuyo. Respira profundamente 3 veces. Inhala por la nariz. Siente cómo entra el aire. Exhala por la boca. Lento. Presente. Aquí estás. Ahora. Cierra los ojos y trae una imagen de ti mismo. No el que fuiste hoy. No el que otros ven. Sino el que estás construyendo. Míralo. Obsérvalo caminar. Decidir. Avanzar. Verlo es el primer paso para convertirte en él. Afirma con voz firme, o mentalmente, como si hablaras con tu mente más profunda. Estoy creciendo. Estoy aprendiendo a liderarme. Estoy en proceso de reconstrucción. Soy más fuerte de lo que fui.
Estoy enfocado en lo que quiero, no en lo que temo. Siente esa imagen como si ya estuviera ocurriendo. No tienes que convencerte. Solo tienes que permitir que exista. Lo que se repite con emoción, se instala. Agradece. No por lo que fue perfecto, sino por lo que pudiste sostener. Por no rendirte del todo. Por estar aquí, decidiendo seguir. Cierra el ritual con una frase de activación. Mañana me levanto con dirección. Ya no me duermo siendo quien solía ser. Esta noche renuevo mi identidad en silencio. Hazlo cada noche. Incluso cuando estés cansado. Incluso cuando no tengas ganas. Especialmente en esos días. Porque ahí es donde se define quién sigue y quién se apaga. Lo que haces cuando nadie te ve. Es lo que determina si lo que construyes es real. No necesitas un escenario. Ni validación. Ni que alguien te felicite. Solo necesitas honrar este momento como lo que es. El taller donde se forja tu carácter. Tu identidad no se escribe en los aplausos. Se escribe aquí. En la oscuridad. En la pausa. En la voz que eliges alimentar cada noche. Y si repites este ritual, aunque sea de forma imperfecta, un día mirarás atrás y notarás algo extraño. Ya no reaccionas como antes. Ya no hablas como antes. Ya no piensas como antes. Y sin darte cuenta, ya no eres el mismo. No porque todo afuera haya cambiado, sino porque tú te transformaste en silencio. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete ahora. No para seguir más contenido, sino para recordarte cada día que no estás dispuesto a seguir siendo el mismo. Aquí somos muchos los que decidimos reconstruirnos desde la raíz. Y cada suscriptor no es un número. Es una promesa. Esta vez, cumplo conmigo. Y ahora dime tú. ¿Qué frase vas a sembrar en tu mente esta noche? Escríbela en los comentarios. Declárala. Hazla tuya. Porque lo que se declara con intención tiene el poder de cambiar tu destino. Y lo que haces esta noche puede ser el comienzo de tu nueva historia.